de la mente ahí, de ejercitarla, de domesticarla, de que adquieran otros poderes de conciencia, o es una mente entrenada. Pero ahí es donde nos hemos confundido mucho. Claro que en Oriente también tiene que ver, ellos están en la dualidad y también tienen sus partes acertadas y sus partes equivocadas. Pero la esencia de Oriente, y que no nomás es de Oriente, también es de Occidente. Lo que pasa es que en Oriente ha sido más evidente, pero en Occidente también se ha hablado de la trascendencia de la mente, también en Occidente, y mucho. Pero no es domesticación o adiestramiento de la mente, para nada. Es trascendencia de la mente, es trascendencia. Que es muy diferente. No es, ni siquiera es ejercitar a la mente. No. Entonces es esa concentración y observación en lo que ellos van haciendo sus ejercicios. Acérquese más el micrófono. Esa observación y su concentración es una manera de estar en el presente. Observación sí, concentración no. Más que, claro, concentración no, tiene que ver con temas que vimos del tomo 1, concentración. La concentración sí es un acto de la mente, mientras que la observación es el acto del ser. La mente se concentra, el ser observa. La mente se concentra porque como sabe que su capacidad es limitada, su poca capacidad la concentra en un punto, y de esa manera su capacidad limitada se hace funcional porque se concentra en un punto reducido. El ser observa, y la observación no es concentrada, la observación es periférica, la observación es abierta. Pero claro, el ser es absoluto, la mente es relativa y limitada, por eso la mente se concentra. Entonces, hay algunos términos y algunas ideas que tendrían que redefinirse con algunos temas del tomo 1, pero no importa, se retoman y seguimos adelante, ¿sí? Entonces, insisto, en Oriente, los verdaderos sabios de Oriente nunca han pretendido controlar la mente ni adiestrarla. Los verdaderos sabios de Oriente, lo único que han buscado es trascenderla, es ir más allá de ella, pero jamás adiestrarla. Eso es absurdo en Oriente y en Occidente. En cualquier latitud del planeta es absurdo el adiestramiento de la mente. El adiestramiento de la mente es nada más para ciertos propósitos existenciales y que ya sabemos que por su propia naturaleza son limitados, temporales, pasajeros y como llegan se van. Bien, a ver, escuchamos. Cuando dices ahorita que trascender la mente, ya después ya no estar en la dualidad, entonces ya se está manifestando el ser ya. Sí, cuando vamos más allá de la mente, el ser está operando. Eso ya está, sí. Trascendía la mente, entonces ya aparece, se manifiesta el ser. El ser se manifiesta, el ser está ahí, el ser está operando. Sí, y vuelvo a insistir, no cuando se adiestra a la mente, sino cuando se trasciende la mente. Ahora, ¿cómo se trasciende la mente? El humano en condición normal no tendría ninguna necesidad de trascender la mente porque la mente estaría en sus funciones y el ser en lo suyo. Como decía Jesús de Nazaret, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Un humano normal, que hoy por hoy no existen, o casi no existen, en un humano normal, la mente estaría ejerciendo sus funciones naturales y el ser estaría presente, apoyado en la mente, empleando la mente como una herramienta. Pero nosotros somos seres anormales, que creemos que la mente es el ser, que jamás pensamos en la mente como herramienta, pensamos en la mente como nuestro ser, porque como genera pensamientos y creemos que esos pensamientos es lo más elevado que puede ser un humano y creemos que la mente es nuestro ser, y ahí es donde está el problema. Entonces, un humano normal que emplea su ser a la mente como herramienta
no necesita trascender nada, porque la mente ya está en su lugar. Los que necesitamos trascender a la mente somos los que estamos dormidos. ¿Quiénes somos los que estamos dormidos? Los que estamos identificados con la mente. Los que creemos que la mente es nuestro espíritu. Como si la mente fuera nuestro espíritu, como si la mente fuera nuestro ser. Entonces, en esas condiciones, somos quienes necesitamos trascender a la mente. ¿Qué es trascender a la mente? Salir de esa identificación. Así de simple, es salir de esa identificación. Darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La mente es del César. Entonces, dejar a la mente en lo existencial y entender que no es nuestro ser. Cuando se da esa no identificación, la mente queda trascendida. Y hay que entender que todo el problema de la mente está en la identificación. O sea, la mente, por su propia naturaleza, no constituye ningún problema. Por eso hemos insistido en que no rechacemos a la mente, en que la aceptemos como es. No porque digamos, ay, pobrecita mente, es limitadita y es tontita, pobrecita. No se trata de eso. La mente es perfecta en su papel. Si la mente está en su papel y en lo que le compete, la mente es perfecta, pero en lo que le toca, no en el papel que le hemos adjudicado, que es el papel del ser. Ahí es donde ya se echa a perder todo. Entonces, el problema, o sea, la mente por sí misma no constituye ningún problema. El problema es de identificación. Y como creemos que la mente es nuestra verdadera identidad, es decir, nuestro ser, la consideramos como nuestra verdadera identidad, pues sabemos que se va a morir. Nos da miedo que se va a morir. Y como nos da miedo que se va a morir, pues entonces la mente quiere justificarse a sí misma, quiere poseer todo, quiere ser todo, quiere tener todo, porque siente que teniendo, poseyendo y todo eso, inconscientemente cree que de esa manera permanece. Y no, son actos instintivos dislocados de un razonamiento lógico, todo producto de la identificación. Entonces, todo esa actitud compulsiva de pensamiento es por miedo, porque la mente siente que si deja de pensar se muere. Es algo instintivo, como si al dejar de pensar vendría la muerte. Entonces la mente por eso instintivamente quiere estar pensando con miedo. Todo es miedo, todo está originado en el miedo a la muerte. Bien, un comentario. ¿Qué objetivo busca el ser utilizando la mente como herramienta? Ningún objetivo. Ningún objetivo. El ser no tiene ningún propósito en la existencia. El ser, el único propósito que tiene el ser es observar. El ser en su estado natural ni siquiera necesita un cuerpo biológico humano para observar. Ni siquiera lo necesita. La pregunta es importantísima y qué bueno que la plantea. El problema es que el ser interno de cada uno de nosotros, por algún motivo no comprendido del todo, se metió en cuerpos biológicos pretendiendo ya no observar a la existencia desde sí mismo, sino que ahora ya pretendiendo observar la existencia a través de los sentidos de los cuerpos biológicos. No sabemos por qué, pero sí sucedió. Y eso se lo conoce como la caída. Se le conoce, los libros universales lo conocen como la caída, que es el hecho de que los microcosmos hayan caído en meterse en cuerpos biológicos, y al meterse en cuerpos biológicos el ser solamente se supone, se predispone, creemos que se metió con la intención de experimentar la existencia a través de los sentidos de los cuerpos biológicos. En su momento quizás resultó interesante, pero no sabemos por qué el ser se hizo adicto a meterse a cuerpos biológicos, hasta que llegó el momento en que el ser interno de cada uno de nosotros está metido en un cuerpo biológico y ya no sabe cómo salir. Lo único que sabemos es que hay el problema de identificación. Creemos que esa personalidad o ese cuerpo biológico, junto con esta mente que también es biológica, creemos que es nuestro ser. O sea, ya estamos
en sentido contrario, ya estamos totalmente confundidos. Entonces, en este estado de confusión, en el estado de confusión en el que ya nos encontramos, entonces sí, ese ser interno, prisionero de una personalidad, dentro de una personalidad, sí puede utilizar a la mente como herramienta. Pero ya un ser en estado de libertad ni siquiera necesita la mente, ni a los sentidos, ni el cuerpo, ni a nada. O sea, el ser es libre, el ser es el ser. El ser es el ser. Ahora, aún lo que estoy diciendo en estos momentos es relativo y es susceptible a muchas contradicciones, porque estoy hablando del ser. Y todo lo que hablemos del ser va a estar expuesto a contradicciones, va a estar expuesto a paradojas. Por eso hago esa aclaración. Entonces, como por lo mismo que es muy delicado, e incluso hablar del ser, el simple hecho de hablar del ser, ya le estamos asignando a la mente una tarea que no le toca, para empezar, y lo aclaramos desde el principio de la exposición. Es por eso que lo mejor es dedicarnos, o sea, la mente lo único que puede hacer, y que es profundamente razonable, es que la mente se dedique simplemente a reconocer que no es el ser y a reconocer a la existencia como algo transitorio, pasajero y por lo tanto ilusorio. Eso es lo que sí le compete a la mente. Al ser, pues dejémoslo, olvidémonos un poquito de él. O sea, lo único que me atrevo a decir son ciertas aproximaciones a lo que el humano a través de los libros universales puede comprender, pero insisto, es simple aproximación. Sí, acerca el micrófono. Bien, gracias. ¿Se puede decir que es todavía un enigma en dónde está ubicada la mente? ¿En qué parte bueno, mira, como mente no es enigma. Enigma es el ser. El ser sí es enigma porque está fuera del alcance de la mente. La mente no es enigma porque sí se puede comprender, aunque no de manera total. Entonces, el hecho de que la comprendamos, no importa que la comprensión de la mente sea parcial, ya deja de ser enigma. Enigma es cuando no se comprende absolutamente nada. Y el ser sí es un enigma porque la mente no puede comprender absolutamente nada del ser. Nos podemos aproximar a lo que es la naturaleza del ser, pero la verdadera naturaleza está fuera del alcance de nuestra mente. Eso sí es enigma. ¿Sí? A ver, sí, ¿escuchamos? Estaba pensando más o menos por lo que estás diciendo referente a lo que dijiste en cuestión al amor. Quiere decir que trascender la mente es una verdad absoluta, es que el amor es adimensional. Claro, desde el momento que, si hablamos del verdadero amor, por supuesto, del amor del ser, claro que es adimensional, puesto que es del ser y el ser también es adimensional. Y es trascender sí, la mente. Claro, claro. Ahora, una observación que voy a hacer ahorita, y es algo que quizás no tengamos que decidir en este momento espontáneo. El tema es tan amplio que no creo que valga la pena acelerar todo lo que hay que decir sobre la mente. Mejor, yo creo que lo vamos a dejar a 2 sesiones. Vamos a tener que ampliar a 2 sesiones ese tema del centro mental, porque de la exposición todavía hay muchos ingredientes más que tenemos listos para exponer. Entonces mejor, yo creo que ahorita ya nos pasamos a las citas y lo que no se expuso lo dejamos para la siguiente y continuamos con el tema de la siguiente, porque si no tiene caso acelerarlo. Vamos a dejar incompleto el tema para no acelerarlo. A ver, hay una pregunta acá y otra acá. Empezamos. Primero las damas y otra en la red. Sí. Sí, como lo veo, si seguimos identificándonos con los pensamientos o con el pensamiento que está fluyendo en el momento de la hora, si yo me identifico con ese pensamiento, es mi ego, es mi personalidad, es la parte ilusoria la que está actuando. Sí, claro. Entonces, desidentificarme con eso es
no creer que yo soy la hacedora o que yo soy, de casi siempre usamos los pensamientos como para planear, para querer hacer, para no sé qué, creyendo que somos los hacedores. Y cuando el ser es el que está en el trono, no necesitamos en realidad ni pensar. ¿No? No necesitamos solamente dejarnos fluir, Observar. observar, Nada más. y entonces estamos bien. Sí. Si no, si estamos haciendo caso a los pensamientos, estamos identificados con la personalidad, con la mente, con la conciencia individual y no con el ser. Si observan, todo lo que hasta ahorita se abordó en esta exposición es la parte analítica de la mente, es la parte analítica de comprender la naturaleza de la mente, que sí es cognoscible, la naturaleza de la mente, aunque sea parcialmente, pero es cognoscible. Lo que resta de la exposición es la trascendencia, que tiene que ver con la identificación. Apenas estábamos empezando con lo que es la identificación con la mente, y es cuando vemos, es que si forzamos a terminar la exposición el día de hoy, no vamos a dejar muy limitado esos detalles de la identificación. Entonces, nos vamos a las siguientes preguntas, y yo creo que nos vamos a las citas, y sí les pido comprender que es necesario irnos a una segunda sesión, una sesión adicional para este tema, porque sí tiene bastante carga de contenidos. Escuchamos. Si la mente sabemos que no puede llegar al ser, a través de la sublimación de la conciencia, ¿puede darse el paso? A ver, primero hay que ver a qué le llama sublimación de la conciencia. La reducción, elevación o transición, o sea, a través de la conciencia. Es que, mira, desde el momento en el que decimos sublimación de la conciencia, es porque queremos hacer algo con la conciencia, es porque pretendemos hacer algo con la conciencia. Sea sublimación o sea cualquier otra palabra que tenga que ver con algo que se quiera hacer con la conciencia. La conciencia, ahora sí, ahora hay que definir si hablamos de conciencia existencial o conciencia del ser. Si hablamos de conciencia existencial, no hay nada que sublimar, porque la conciencia existencial es parte de la ilusión. Es parte de la ilusión. La conciencia existencial, si le llamamos conciencia, porque no es más que la capacidad cognitiva de la mente, la conciencia existencial, lo máximo que se puede hacer con ella es que se reconozca a sí misma como la no realidad. Es decir, yo no soy el ser, porque la única realidad es el ser. La única realidad es el ser. Entonces, con la conciencia relativa, lo máximo que podríamos hacer es el reconocimiento de yo no soy el ser. Y eso se llama autonegación, no es sublimación. Entonces ya no podríamos hablar de sublimación. Y si hablamos de la conciencia absoluta, es decir, hablamos de la conciencia del ser, pues tampoco hay nada que hacer, porque estamos hablando de algo que no está en nuestras manos. El ser no está en las posibilidades de la mente, entonces tampoco podemos hablar de sublimación. En ninguno de los dos casos podríamos hablar de sublimación. En el caso de la conciencia del ser, está ajeno a cualquier posibilidad de nosotros. Y si hablamos de la conciencia relativa, pues no es para sublimarse, es nada más para autonegarse, es para reconocerse como la no realidad. Es lo único legítimo que podemos hablar, porque hablar de sublimación de la conciencia existencial o de la mente sería pretender elevarla o hacer algo más elevado, y pues no. Por mucho que elevemos a nuestra mente y sus capacidades cognitivas, jamás le acercaremos ni tantito al ser, ni tantito le acercaremos con el ser. Por eso, la única posibilidad y la única legítima es esa, el reconocimiento de lo que no se es, nada más. No hay ni para dónde hacerse. Por eso, ahí es donde se comprende por qué Jesucristo dice: niégate a ti mismo. No da ninguna otra receta más que esa. Observen la Biblia, observemos la Biblia. Es la única receta que da Jesucristo.
Jesucristo jamás habla de ninguna receta de tipo moral. Nunca, 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 nunca. La única pauta que da es esa: mírate a ti mismo y sígueme. Nada más. Bien, había otra en la red. Sí, hay una pregunta en la red. Esta pregunta nos hace Yola y Diana García, nuestros corresponsales de Cancún. Un saludo. Un saludo a Diana. ¿Qué sucede cuando las personas tienen demencia senil o Alzheimer? ¿Se quedan con el ser? Bien, como cualquier enfermedad que tiene el ser humano, limita lo que son los sentidos. En este caso, ciertas enfermedades limitan lo que son los centros. El centro mental es como una computadora. Cuando surgen unas enfermedades, esta computadora tiende a limitarse, pero no necesariamente la computadora deja de funcionar. Y no necesariamente nuestra mente se encuentra en el cerebro. Nuestra mente se ha detectado por la ciencia que tanto en el corazón como en algunos órganos se encuentran células pensantes. La demencia senil o el Alzheimer son enfermedades que limitan lo que es ese sentido, que en este caso es el cuerpo mental. Mas, sin embargo, no quiere decir que esta persona quede a expensas del ser. En realidad, es nuestra misma personalidad, pero que tiene una enfermedad, en este caso una enfermedad mental. Bien, yo creo que pasamos a las citas. Bueno, abonando a la pregunta también que hicieron sobre la demencia senil, que es un sucumbir de la mente. Es muy diferente que una mente ceda en sus funciones a que una mente se niegue a sí misma. Hay una diferencia abismal. Es más, me atrevo a decir que cuando alguien llega a la vejez con problemas de demencia o de limitaciones o de disminución de capacidad mental, es precisamente por falta de autonegación, porque no hubo autonegación. Porque la mente, entre más se afirma a sí misma, más energía desgasta por fundamentar su autoafirmación. O sea, para poder fundamentar y establecer esos estados de autoafirmación, hay mucha pérdida de energía. Y esa pérdida de energía termina siempre en un desgaste prematuro. Cuando alguien vive la autonegación desde su juventud o desde su madurez, me atrevo a decir que jamás va a llegar de viejo con demencia senil. Al revés, va a llegar con una mente en una lucidez plena, gracias a que no perdió energías por la autoafirmación. Es todo lo contrario. Hay otra pregunta. A ver, aquí en Guadalajara otra pregunta, escuchamos. Bueno, es muy importante la autonegación y lo vemos en cada una de las sesiones y llegamos a lo mismo, pero yo quisiera algunos ejemplos que podemos tener para decir, realmente sí me estoy autonegando. Porque bueno, es una cosa es que yo diga, ¿verdad? Que yo no soy la mente, yo no soy lo que pienso, yo bla, bla, bla. Y otra cosa es que en realidad eso esté sucediendo. ¿Cómo saber cuando realmente está sucediendo la autonegación en la persona? Mira, en la propia persona. Aquí, para poder visualizarlo y entenderlo, lo importante es establecer un discernimiento entre la autoflagelación moral y la autonegación, porque eso es lo que puede confundirnos. Si nosotros discernimos entre la moral y la conciencia, queda eso resuelto. Porque, insisto, lo que nos podría confundir es eso. Si nosotros cometemos el error de decir yo soy malo, yo soy egoísta, yo soy pecador en cualquier sentido, lujurioso, envidioso, o cualquiera de los 7 pecados capitales y los que le agreguemos, ahí estamos moralizando el tema, y esa moralización lo único que hace es que produce es el efecto contrario. Cuando alguien dice yo soy malo, no se está autonegando, se está autoafirmando, porque se afirma como malo, se da una cualidad a sí mismo, y al darse una cualidad, no importa si es bonita o feita, no importa
la característica de la cualidad. Sosteniendo cualquier cualidad, nos estamos afirmando, como buenos o como malos. Entonces, tanto se afirma el que dice soy bueno, como el que dice soy malo. Tanto se afirma el que dice soy casto, como el que dice soy lujurioso. Tanto se afirma el que dice soy generoso, como el que dice soy envidioso. O sea, en los dos casos es pura afirmación, es pura autoafirmación. La autonegación es cuando uno dice simplemente no soy. Y en el no soy, no sé si logran descubrir que hay neutralidad total. Creo que es evidente, ¿no? En el no soy hay una neutralidad total. Y la autonegación es reconocer que no somos la personalidad, es todo. Es todo, es muy simple reconocer que nuestra personalidad no es mi ser, no es nuestro ser. Entonces, si tenemos pensamientos malos, yo no soy esos pensamientos. Si tenemos pensamientos bonitos, yo no soy esos pensamientos. Entonces, ¿qué son esos pensamientos? Algo que me está sucediendo. Algo que sucede en mí, pero yo no soy eso. Entonces, la autonegación es neutral. Yo creo que la palabra clave es neutralidad. En la verdadera autonegación hay neutralidad total. Ya cuando le metemos cualquier cualidad, nos salimos. Por eso, ese es uno de los más graves y terribles errores que cometieron la inmensa mayoría de las religiones. Inventar la palabra pecado. ¡Qué terrible! Porque a través de la palabra pecado, lo único que hicieron es meter a la humanidad en una autoafirmación, haciéndoles creer que se están autonegando. Fue un engaño terrible, es un autoengaño colectivo de la humanidad, de lo más terrible que pudo haber pasado, y eso duró miles de años, ese engaño. Eso ha movido a la humanidad durante miles de años. Apenas hoy en día se empieza a comprender cómo es que la autonegación es neutralidad. Y digo hoy en día porque ya con la universalidad podemos, a través de nuestra mente, claro que sí, entender el fenómeno. Pero la humanidad esto históricamente no lo comprendió, salvo excepciones de ciertos sectores de sabios que lo entendían, pero que no lo podían divulgar porque también les significaba persecución por divulgar cosas que contradijeran a las doctrinas oficiales. Entonces, siento que es uno de los engaños colectivos más grandes de la historia de la humanidad. Creer que el reconocimiento de nuestros errores es autonegación. Es lo peor que nos pudo haber pasado colectivamente hablando. El reconocimiento de nuestros errores no es más que pura autoafirmación disfrazada de autonegación, pero es pura autoafirmación. Ese mea culpa es pura autoafirmación. Nos autoafirmamos como culpables y seguimos dormidos, seguimos en el engaño, seguimos en la identificación con la mente. Eso nos mantiene identificados con la mente y con la personalidad. No sé si quede clara. Su pregunta fue buenísima, porque esa pregunta aclara muchísimas cosas. Sí. Sí, nada más quiero ponerle un poquito a la pregunta, que es bastante interesante, la pregunta que hace la señora Gabriela. ¿Cómo negarnos? O sea, en realidad es una pregunta que solamente cuando estamos en meditación podemos observar esa parte de nosotros que no somos. Pero si comprendemos que este vehículo, Juan Carlos I, es un envase nada más, y que lo que realmente soy está metido dentro de este envase, comienzo a comprender lo que no soy. Bien, pues yo creo que nos vamos a las citas, que no vamos a leerlas todas, porque inevitablemente este tema lo tenemos que terminar en una segunda exposición. A duras penas vamos a terminar la mitad de este tema. Más o menos se abordó la mitad de la exposición inicial y quizás alcancemos a leer la mitad de las citas
y ya la siguiente charla del próximo martes igualmente abonamos, pero terminamos con la exposición y terminamos con las últimas citas, ¿sí? Nos dice Pablo de la red que si por favor metemos esta pregunta. A ver, sí. Si todo es creado por la mente, ¿qué le toca crear al hombre en realidad? Muy interesante pregunta. Pues en realidad esta mente está creando constantemente. Llamar creación real a lo que hemos hecho como tecnología, como civilización, pues no es real porque es la parte externa. Y en realidad la mente, al estar aparentemente creando, en realidad lo único que está haciendo es manifestando los objetos que están a su alrededor. Y si lo que tenemos a nuestro alrededor es un sueño, es parte de lo que es irreal, y que la verdaderamente universal, simple y sencillamente no la podemos comprender, pues en realidad la mente no crea. La mente simple y sencillamente está en la existencia tratando de comprender lo que le está sucediendo y poniéndole etiquetas a todo lo que está alrededor. Sí es cierto que el ser humano ha tenido una civilización, una evolución, etc. Pero eso es en cuanto a la parte externa, pero en cuanto a lo que realmente somos, nuestra mente ha usurpado nuestra existencia. Se ha creído la líder y nosotros le hemos dado el poder. Ese es el problema. Bueno, eso es juego de palabras, pero en fin de cuentas nos acerca la idea. La mente en realidad sí crea, pero crea por sueños. Hay que entender eso. O sea, sí es creadora y sí crea, pero crea sueños. Todo lo que creamos es sueño. Aun cuando seamos capaces de desarrollar y de crear la mejor tecnología, sigue siendo parte del sueño. ¿Qué queda de la Atlántida? La Atlántida, según descripciones de lo que quedó de Platón y algunas pocas referencias, fue una civilización avanzadísima y que terminó desapareciendo víctimas de su propia tecnología. Entonces, toda la tecnología que se creó en la Atlántida, que fue un sueño, hoy en día ni siquiera sabemos qué sucedió. Queda totalmente en un pasado que ya no existe. Es un sueño, fue un sueño. Como ahorita esta humanidad está creando otro sueño. Esta humanidad colectivamente está creando otro sueño que va a terminar. Porque cuando algo termina es porque fue sueño. Cuando algo permanece es porque es real. Solamente lo que es real permanece. Y todo lo que termina es sueño. Y lo que la humanidad en su conjunto ha generado en tecnología es un sueño que va a terminar. ¿Qué podemos decir de lo que generamos individualmente nosotros? Pues son mini sueños. O sea, es sueño, o sea, es puro sueño. La mente crea, pero crea puro sueño, nada más. Bien, vamos con la primera cita, que es del Bhagavad Gita. Dice así: cuando la mente vaga tras los placeres de los sentidos, la pasión perturba la sabiduría, igual que el viento empuja un cascarón sobre las aguas. Entonces, aquí viene Krishna en esta cita a ratificar que la mente es dependiente total de los sentidos, ya lo habíamos mencionado, depende absolutamente de los sentidos. Sin los sentidos la mente es nada. Y la mente, además de depender de los sentidos, termina regocijándose en los sentidos. Como que a la mente le gusta ese sueño de dependencia de los sentidos y se mantiene divagando como si eso otorgara un cierto placer, pero es un placer mal entendido, porque al final de cuentas la mente termina atrapándose en sí misma, y la mente, así como genera placer, genera también disgusto, genera miedo, genera pues muchas cosas, muchos estados desagradables, entonces está en la dualidad y genera de manera oscilatoria placer y dolor. Bien, vamos a la siguiente también del Bhagavad Gita. Cada vez que la mente en su continua divagación se aparte del espíritu, una y otra vez tráela de vuelta y repósala sobre el espíritu.
Solo de este modo llega el yogi al gozo supremo que habita en su corazón, cuando éste está en calma, en paz. Y al igual que nos sucede con nuestra alma, vive en una dualidad, orientarse al interior o al exterior. Nuestra mente también tiene esa dualidad. O se orienta a lo que es lo externo, que es lo que todos conocemos y todos lo aplicamos, la mente hacia el exterior, o la mente hacia el ser, hacia el interior. Y aquí la clave que nos daba el Bhagavad Gita es esa calma, que la mente esté estática, que la mente esté contemplativa, que la mente esté en observación, que la mente esté en atención, no en concentración, atención, no en imaginación, sino en contemplación. Cuando la mente está estática, está tranquila, puede tener la oportunidad de contemplar al ser. Y aquí en el Bhagavad Gita nos ponen esa realidad que tenemos que hacer con nuestra mente. O dedicar esa computadora que tenemos mental para lo que es lo externo, o simple y sencillamente ponerla en stand-by, en observación, en atención, en meditación, contemplando el ser. Bien, vamos ahora al lejano oriente con una cita de Confucio en la que nos dice: la erudición basada simplemente en la memoria no otorga ningún don. Y esto lo podemos ver sobre todo en quienes sienten que tienen títulos de nobleza porque tienen maestrías, doctorados y quién sabe cuántos grados académicos. Bueno, pues otorga un reconocimiento para las personalidades que habitan en este mundo, pero allí no está la sabiduría, esa acumulación de información y memoria, o incluso esa extraordinaria capacidad que se pueda tener para ordenar la información y a través de ese ordenamiento de información emitir ideas geniales, desarrollando tecnología, desarrollando propuestas para movimientos sociales. O sea, hablo no nomás de las ciencias exactas, sino también de las ciencias sociales. Gente muy erudita que ordena muy bien las ideas y que emite ideas muy buenas para todo el contexto social, para poner orden a muchas cuestiones de la misma evolución de la sociedad. Esa sapiencia, hay lucidez, no es despreciable, es maravilloso, no es nada despreciable, es maravilloso, le pone orden al desorden humano. Claro, un orden relativo, porque ese orden después se vuelve a perder y es un cuento de nunca acabar. Pero eso no es sabiduría. La sabiduría, y es muy curioso, más que eso se menciona en la segunda parte de la exposición que tenía preparada. La verdadera sabiduría llega cuando el hombre es capaz de actuar en la no mente, o cuando la mente juega un papel secundario. Ahí es donde llega la verdadera sabiduría, la verdadera lucidez, donde el hombre se convierte verdaderamente en hombre, en el hombre original, cuando se regresa al hombre original. Pero eso va más allá de la mente, o sea, es algo que rebasa absolutamente la mente. Bien, vamos a la siguiente, seguimos con la antigua China, ahora nos vamos al taoísmo a través de un sucesor de Lao Tse que es Chuang Tzu. El sabio abraza las cosas. Los hombres comunes discriminan entre sí y desfilan sus discriminaciones ante los demás. Entonces yo digo, los que discriminan no ven. El sabio abraza las cosas. El sabio lo que hace es integrar todas las cosas en una sola, porque todo pertenece, todo tiene un solo origen. Sin embargo, la mayoría de nuestra civilización y los grandes pensadores y nosotros mismos discriminamos las cosas. ¿Qué es discriminar? Ponerles una etiqueta. A todo le ponemos una etiqueta. A todo le ponemos un valor, un uso, un color. Y a la hora que discriminamos ya les dejamos así, con esa etiqueta. Y el problema es que cuando volvemos nosotros a pensar o a ver esas cosas, la etiqueta no nos deja ver más allá de lo que la etiqueta misma le pusimos.
La etiqueta puede ser moral, la etiqueta puede ser puesta por parte de la sociedad. El saber que el color rojo es el color rojo o el color verde es el color verde es una etiqueta. Y todos, si yo les pusiera aquí un objeto en cuarta dimensión, no lo verían porque la mente no está acostumbrada a ver objetos de cuarta dimensión, por costumbre. Porque desde niños se nos dijo, si ves eso, no es real. Como los padres no lo veían, le decían, no. Al niño le decían que eso no era real. Y borraban de su mente, de los niños, esas visiones de cuarta dimensión que pueden llegar a tener. Entonces, el discriminar las cosas es ponerles una etiqueta. El discriminar todo lo que viene siendo a nuestro alrededor es una etiqueta y posteriormente, como dice aquí, sus discriminaciones ante los demás. Nos ponemos de acuerdo en las etiquetas. Podemos discernir acerca de las etiquetas y juzgarlas y ponerle un valor. Y ese es el problema. Los que discriminan no ven. O sea, nos cegamos ante la existencia. Nosotros mismos nos ponemos esa barrera. Bien, seguimos con el lejano oriente, pero ahora nos vamos al Zen. Y esta cita que nos ofrece Susan es de lo más magistral que podemos leer. Es una cita fuera de serie. Establece Susan un juego genial en relación a la relatividad. Pero además de establecer esa relación con la relatividad, nos muestra lo que realmente es la autonegación en función de la relatividad misma. Vamos revisando la cita, es breve pero impresionante. Dice: cuando los objetos del pensamiento se desvanecen, el sujeto pensante se desvanece. Y cuando la mente se desvanece, los objetos se desvanecen. Las cosas son objetos debido al sujeto, y la mente es tal debido a las cosas. Esto es impresionante, ¿eh? Esta cita, este parrafito, prácticamente se lleva todo el tema. Lo esencial del tema se lo lleva. Antes de él, pongo un ejemplo. Ya habíamos leído antes una cita que creo que es de Albert Einstein, en el que nos decía que el oído jamás hubiera existido si no hubiera existido antes el sonido. Que los ojos jamás hubieran existido sin que antes hubiera existido la luz. Es decir, los sentidos en relación con la energía en sus distintas manifestaciones, ¿sí? Pues aquí Susan hace un juego parecido, pero ahora en relación a la mente humana con relación a la existencia, que son los objetos. El sujeto es la mente, es el sujeto pensante, y los objetos es todo lo externo. Y esta cita se mete de lleno la pregunta que usted nos hizo hace unos momentos sobre lo que es realmente la autonegación. O sea, esta cita es una oda a la autonegación. Aunque aparentemente no lo sea, o sea, metemos a fondo la cita para entender lo que es realmente la autonegación. Porque la autonegación no solamente va en sentido de negarnos a nosotros mismos, es decir, yo no soy la mente, yo no soy el cuerpo, yo no soy mis huesos, yo no soy mi sangre, como lo dice Jesús de Nazaret de la Biblia. Perdón, eso lo dice en el Evangelio de Judas. Aparece en el Evangelio de Judas. Yo les he dicho que reconozcan que yo no soy mi cuerpo, ustedes no son su cuerpo, ustedes no son su sangre, ustedes no son su carne. O sea, unas palabras muy radicales. Y eso es la autonegación en el extremo total. Bueno, no, en esa cita termina diciendo Jesús: ustedes no son ni lo que piensan que son, ni lo que la gente ha pensado que ustedes son. Esa cita termina así, es una cita radicalísima en relación a lo que es la autonegación. Bueno, vamos viendo cómo lo maneja aquí Susan. Cuando los objetos del pensamiento se desvanecen, el sujeto también se desvanece. ¿Qué es la relación? ¿Cuáles son los objetos del pensamiento? Todo lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea, que es la existencia misma,
son los objetos del pensamiento. Bueno, esa es una vertiente impresionante de autonegación. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que todos los cuerpos físicos del universo son un sueño, automáticamente reconozco que lo que mi mente piensa también es un sueño. ¿Por qué? Porque sin el sonido no hubiera sido el oído, sin la luz no hubiera sido el ojo, igual sin los objetos físicos no está la mente, porque la mente compila todo lo que reciben los sentidos. Entonces, cuando nosotros reconocemos que toda la presencia corpórea del universo es un sueño, es ilusoria, es irreal, automáticamente estamos autonegando nuestra mente, porque nuestra mente ordena todas las percepciones de lo que no es real. Entonces hay una relación entre uno y otro que la establece magistralmente Sosana. Entonces, si nos cuesta trabajo reconocer el carácter ilusorio de nuestra mente y de nuestra persona, empecemos por lo de fuera, entender que también es ilusorio. Para nuestra gran fortuna de humanos encarnados a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la ciencia ya nos demostró que la materia no ocupa un lugar en el espacio. La ciencia, la física cuántica ya nos demostró que la materia es pura sensación, que la materia carece de corporeidad, que la materia no es corpórea, que la materia es produce sensación de corporeidad, pero no es corpórea. Si la ciencia ya nos demostró eso, caramba, ¿qué estamos esperando para entender y comprender que todos los fenómenos corpóreos del universo son un sueño? Y son un sueño por lo que ya habíamos mencionado hace rato, porque van a terminar, tienen un fin, y todo lo que termina es un sueño. Para que algo sea real, tiene que ser permanente. Entonces, el simple acto, el simple ejercicio de comprender que todo lo que nos rodea es insustancial, automáticamente ya nos está dando la certeza de que nuestras percepciones mentales también son ilusorias. Por eso lo maneja Sosana de esta manera. Y luego dice, y cuando la mente se desvanece, los objetos se desvanecen. Ahora, en sentido contrario, si yo reconozco que mi mente es ilusoria, pues también todo lo que nos rodea también se desvanece, es ilusorio. Y por último dice, las cosas son objeto debido al sujeto, y la mente es tal debido a las cosas. Entonces hay una correspondencia una correspondencia en la relatividad entre el objeto y el sujeto. Uno es debido al otro y el otro es debido al otro. Hay una coexistencia entre ambos, pero es una coexistencia ilusoria, es una coexistencia dentro de un sueño. Entonces, esta cita de Sosana, insisto, es genial. O sea, si nosotros entendiéramos cabalmente esto que nos está diciendo Sosana, nos iluminaríamos. Nos significaría la iluminación, porque nos saldríamos de la identificación con la mente y nos saldríamos de la identificación con las cosas. Ahí está la clave de la iluminación, en esto, así de simple. Me quiero abonarle a esta cita, la última parte que dice, la mente está debido a las cosas. También nuestra mente está debido a la cultura, a la religión, a la educación, a lo que leemos. O sea, nosotros mismos hemos estandarizado la mente. Nosotros mismos le hemos puesto un límite a la mente. Nosotros mismos y no nos hemos dado cuenta. Si socialmente alguien piensa en algo, y eso se pone de moda, todos pensamos igual. Si creemos en un sentimiento racista y nuestra mente se vuelve racista, y es la moda, nuestra mente se vuelve racista y nuestra conducta igual. Lo mismo sucede a nivel de clases, el clasismo.
somos de diferente clase, somos de diferente región, de diferente lugar, de diferente nación, y la mente del lugar, la mente colectiva, condiciona mi mente. O sea, no solamente las cosas que vimos, sino las cosas, lo que la gente genera como sociedad. Esta cosa de la mente debido, o sea, cómo la mente es debido a las cosas, es tanto en lo cultural, en lo deportivo, en lo nacional, en la educación que tuvimos, en la temporada, en la época en la que estamos viviendo. Porque dependiendo de la moda que existe en ese momento, la forma de pensar, la forma de ver las cosas, nuestra mente se achica. Y vivimos con una mente estrecha y condicionada por el medio ambiente en el que estamos. A ver, una pregunta y luego seguimos con la siguiente cita, que es del Evangelio de Buda. Sí. Se puede pasar el micrófono, gracias. Y parecería un contrasentido que la mente dándose cuenta que todo es impermanente, porque yo creo que ahí sí no existe nadie que pueda negarlo. Claro. Nadie que pueda negarlo. Entonces, la mente misma, aceptándolo porque tampoco no puede hacer otra cosa, nos tendría que acercar a la autonegación. Pero lo que aquí se ha planteado en varias ocasiones es tanto el miedo a la impermanencia, escuchemos la palabra, a la muerte. El miedo nos saca de la jugada. Que nos evita, ¿verdad? Entonces, realmente que la mente sea un auxiliar para desidentificarnos, un auxiliar para entender la impermanencia y por lo tanto la ilusión, ¿verdad? Que somos, la ilusión que pensamos, la ilusión que es, y por lo tanto nos lleva al otro extremo, que es no identificarnos absolutamente con que, a pesar de que sepamos que todo es impermanente, sentimos o creemos que pues a lo mejor todos van a morir menos yo, ¿verdad? Y en ese sentido pues vamos transitando con la identificación y no con la certeza de la impermanencia. Claro. Sí, efectivamente sí es. Efectivamente, y la autonegación solamente lleva esa ruta, no hay otra. O sea, no puede haber otra ruta. No podemos autoengañarnos creyendo que por otro lado podemos salir. Y hay lados tan sutiles y no sutiles, tan seductores, que muchísima gente cae. Y uno de ellos es el del control mental y el del manejo de la potencialización de la mente y todo eso. Entrar o caer en la seducción de esas tentaciones del control de la mente y de la potencialización de la mente es tanto como meternos más de lleno en el sueño. Es soñar más profundamente, vamos. O sea, quien se dedica a potencializar su mente creyendo que así se va a convertir en alguien elevado y en alguien importante y en alguien trascendental, lo único que hace es meterse más en el sueño, o sea, soñar más profundamente, es hacer más profundo el sueño todavía. Y algo que nos ha pasado últimamente, como ejemplo, acerca del uso que le hemos dado a nuestra mente, es el uso que le damos a las computadoras y al internet. Hemos creado una vida virtual completamente en el internet, una segunda vida. Una mente metida en otra mente, porque la computadora es otra mente. Exactamente, y hemos creado una red social. Ya nos comunicamos con nuestros aparatos, con las computadoras, ya no vemos de cara a cara a nuestras personas, ya no disfrutamos del mundo, estamos metidos en este mundo virtual. Y es así como le dimos ese poder a la mente, para que viera y observara lo que viene, bueno, para que pusiera atención a toda la parte externa y le pusiera etiquetas. Ese es un ejemplo que ahorita lo estamos metiendo dentro de otro sueño, que es el sueño virtual. Creo que ya estamos
Sí, nos quedan 5 minutillos. Vamos con una cita del Evangelio de Buda, que es la que sigue. Esa es. Lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado. Se funda sobre nuestros pensamientos. Los hacen nuestros pensamientos. El que no anda cuando hay que andar. El que joven y fuerte se abandona a la pereza. Aquel cuya voluntad y cuyos pensamientos son débiles. Ese hombre indolente e inútil jamás hallará el camino de la iluminación. Y aquí en el Evangelio de Buda nos muestra acerca de cómo le damos la importancia a ese cuerpo mental, a ese campo mental. E inclusive podemos caer en la pereza de utilizar nuestra mente de forma perezosa. ¿Cómo es esa forma? Bueno, pues el pensamiento de los demás son mis pensamientos. Las etiquetas que los demás ponen son mis etiquetas. Lo que los demás piensan, yo también pienso así. O pienso de tal manera porque soy de tal región, etcétera. O sea, caemos en esa pereza mental. Ni siquiera la utilizamos a veces. Somos reaccionarios, porque reaccionamos nada más como un programa interno de lo que otras gentes nos inducieron, o de un libro que leímos, o de lo que los padres nos dieron como educación. Somos reaccionarios, nunca realmente entramos a nivel de la razón, nunca hacemos un discernimiento, siempre sencillamente estamos reaccionando. Este pensamiento que dice el Evangelio del Buda es que cuando ni siquiera utilizamos la mente, nos damos cuenta de la mente, o le damos un uso adecuado a la mente, jamás llegaremos a un camino de la iluminación. Entonces, es la pereza de cada quien mental lo que te lleva a ese abandono. Sí, y de hecho, culturalmente siempre nos hacen depender de alguien más. Siempre somos dependientes o codependientes de algo. Nosotros, como buscadores, iniciamos la búsqueda teniendo una revolución interior por no adherirnos al pensamiento de otros o del grupo en el que estábamos. Y descubrimos en un grupo, y en otro, y en otro, y en otro. Entonces, ese pensamiento revolucionario que teníamos, bueno, al principio ese es el inicio de nuestro camino, el darnos cuenta que nuestras ideas y nuestro esquema mental, pues ya no caben en ciertas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque una parte de nosotros nos dice, ¿sabes qué? Todo esto como que no va. Y eso es lo que nos hace mover a esa pereza mental que caemos. El simplemente llego a cierta religión y digo, no, pues aquí me resuelven todo. No hago nada, no pienso nada, hago lo que me dicen y ya. Simplemente creo y ya. Y soy un corderito y sigo a mi pastor. Y no entro en esa pereza. ¿Perdón? Esto es un camino de guerreros. Sí, de revolucionarios, pero no ante el exterior, sino ante nosotros mismos. O sea, esa revolución interior que debemos estar constantemente, no encontrando la respuesta y quedarnos ahí, ¿no? Sino dejando la pregunta abierta. Pero somos las estados cangrejos. Bueno, a veces dicen que somos como los cangrejos y a veces vamos Tú para quieres atrás. salir y unos no te aplastan. Ah, unos quieren salir, otros te quieren aplastar, sí, efectivamente. Y vamos a cerrar ya, porque es tiempo, con una cita última de Aristóteles, que no hace más que ratificar lo que hemos mencionado, de lo que poco se habla, incluso no se abunda mucho esto en psicología, pero es algo irrefutable. La cita es muy breve, dice: nada hay en la mente que no haya estado antes en los sentidos. O sea, ya desde aquel entonces, desde la antigua Grecia, ya se hablaba clarísimo de este fenómeno. O sea, no hay nada que pase por la mente que no haya pasado antes por los sentidos. Entonces, la mente no es más que un ordenador que reacciona a los estímulos de los sentidos. Por eso decíamos que es reaccionario. Por eso en la exposición insistía mucho en el carácter reaccionario de la mente. Reacciona a los estímulos de los sentidos. O sea, no hay conciencia en la mente, no hay conciencia. En la mente no hay más que acción-reacción. No es más que una sofisticación de un mecanismo simple que es acción-reacción. Y las computadoras, si ustedes se fijan, es una reproducción de esto, ¿eh? El lenguaje íntimo de las computadoras, ya no hablo del lenguaje ya domesticable que nos ofrecen los programas, hablo del mecanismo de
transmisión de datos de las computadoras es a través de un sistema binario. 1, 0, 1, 0, 1, 0, solamente a través del 1, 0, o que le podemos llamar verdadero o falso. A través de un sistema binario opera todo el sistema de comunicación y de almacenamiento de datos en las computadoras. Y con los sentidos, perdón, con la mente es igual. Acción, reacción, acción, reacción, acción, reacción. O sea, es binario también, la mente también es binaria, todo es acción, reacción. Y ese mecanismo simple de acción, reacción, que es binario, se sofistifica y ya nos lleva a complejidades de pensamiento. Pero esas complejidades de pensamiento, por la sofisticación del mecanismo simple de acción, reacción, por muy sofisticados que sean los pensamientos, nada tienen que ver con eso. Nada que ver con eso. Y vuelvo a insistir, interesante ver cómo desde el antiguo Grecia ya se manejaba esta idea clarísima. Nada puede pasar por la mente que no haya pasado por los sentidos. Por ejemplo, una injusticia es observar la injusticia. A ver, preguntan que si... la injusticia, cuando tú la estás viviendo, la estás viendo, es observarla para ver por qué viene esa injusticia, por qué las padeces. Bueno, ya nos metimos a cuestiones morales, a cuestiones distintas, pero no importa. Si nosotros queremos estar en trascendencia de la mente, aún lo que creemos que es injusto, nosotros debemos delimitarnos nada más a observarlo, porque no podemos distinguir entre lo justo y lo injusto, porque los mecanismos de la naturaleza hacen lo que tienen que hacer. Aún lo que nos parece más injusto tiene su causa y tiene su porqué. Y aún lo que nos parece más justo también tiene su causa y tiene su porqué. Y si queremos trascender la mente, tenemos que ir más allá de todo eso. Tenemos que ir más allá de la dualidad. Tenemos que ser simples observadores. Y no perdamos de vista, la verdadera observación es neutral. Con esto cerramos porque ya es hora, una disculpa. Sí, debe haber muchas inquietudes más, pero mire, no hay problema, el tema lo vamos a mantener. Vamos a hacer una segunda parte del tema y efectivamente de todo el material que preparamos, incluidas las citas, creo que ni la mitad llegamos. Creo que debemos de haber avanzado un 40-45%. Siempre nos despedimos. Buenos días Europa, buenas noches América. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias por la